¿Qué tal, mis queridos emprendeduros y emprendedoras? El día de hoy voy a estar yo solo. Tristemente, el titán, el magnífico, el fabuloso Alejandro Salomón está decomisado por unos problemillas que tiene y el grandísimo, el mismísimo Sergio Chávez sigue detrás de los teclados. Este es su show, Los Emprendeduros, el podcast favorito de todos. Y estoy aquí para darles una actualización de mercado. Ha pasado mucho esta semana y no quería dejarlo sin una actualización. Pero antes de empezar en eso, vamos a darles un pequeño anuncio de que el meetup que vamos a hacer para ver las qualis de la Fórmula 1 aquí en Austin este fin de semana. Estamos dejando el link acá abajo para que hagan su RSVP, o sea, que confirmen que van a ir. Va a haber mucha gente, así que consideren llegar temprano. Vamos a estar nosotros ahí desde las 3 hasta las 6. Ahí nos vemos, va a estar bien divertido. Y sin nada más, nada menos, empecemos con esto, porque esta actualización de mercado vamos a platicar rápido de la actualización, cuál es el estatus del mercado, vamos a hablar de la energía, vamos a hablar de China un poco, vamos a hablar de los reportes de los bancos más importantes que pasaron desde la semana pasada hasta esta semana y el reporte de Snapchat, que es lo que nos va a dictar la pauta para el resto de las empresas de tecnología que empiezan a reportar la semana que viene. También vamos a platicar de una nueva aventura que se están aventando JP Morgan y Walmart, y finalmente vamos a cerrar con un breve resumen de lo que está pasando en el mundo del cripto. Pero sin más ni menos, arranquemos. Y bueno, ¿cuál es el estatus del mercado? Seguimos en tendencia bajista, pero estamos viendo algo bastante interesante que ha pasado por casi los últimos 2 meses. El lunes y martes vemos que hay un rebote interesante que parece que ya tocamos fondo, y para el miércoles, jueves y viernes vemos una baja importante, continuando esa caída bajista. Entonces no se dejen influenciar por esos mini bull runs, por ese mini rebote que creen que ya todo regresó. De repente hay rebotes muy importantes como el de esta semana, pero vuelve a caer, vuelven a esos mínimos y simplemente no estamos rompiendo ese suelo porque hay mucho efectivo alrededor de los inversionistas privados y hay mucha gente esperando para llegar a tener esa compra máxima, para comprar hasta abajo y poder ver esa subida altísima. Pero aquí lo que vamos a platicar ahorita van a ver por qué no estamos viendo esto y no lo vamos a poder esperar ver por un buen rato. Unas estadísticas interesantes de los mercados bajistas es que el promedio de los mercados bajistas son 388 días. En este mercado bajista que llevamos en este año ya llevamos 288 días en esto. Ahora, estamos cerca del fin del promedio, puede ser, pero puede que dure mucho más. Recuerden que el colapso del dot-com bubble en el 2000 duró casi 3 años. Ese mercado bajista duró 929 días, desde el 2000 al 2002. Así que hay mucho que puede pasar, hay muchas cosas que pueden ayudar al mercado y cosas que pueden fallar y extender todavía el periodo de la baja. Lo que sí tenemos que ver es que la Reserva Federal y los bancos centrales alrededor del mundo van a continuar su lucha contra la inflación porque sigue extremadamente alta y tienen que hacer algo al respecto. Es como bien dice Jerome Powell, es el riesgo más grande para las economías y para los países alrededor del mundo. Y bueno, algo que también está contribuyendo a esta caída bajista ha sido el desastre que se ha hecho en el Reino Unido. El día de hoy, que es jueves, estamos grabando como siempre, mañana viernes estarán viendo este episodio en la mañana, renunció la primera ministra Liz Truss después de solo 44 días al mando. Es un caos lo que ha sido, propuso una cantidad de tonterías, o sea, de las cuales se tuvo que retractar, desde recortes de impuestos, recompras de bonos, una política monetaria completamente ridícula, y realmente lo que hizo en 44 días fue más daño que lo que han hecho muchos primeros ministros en muchos años. Así que vamos a ver quién acaba siendo el reemplazo de ella. Ya se está sonando el nombre de Boris Johnson, que sería increíblemente cómico que acaba de renunciar y regrese al mando después de solamente 2 meses. Pero bueno, veamos en qué acaba. Mi más sentido pésame a toda la gente que está en el Reino Unido porque la incertidumbre está con todo. Otra cosa que quería mencionarles rápido es algo que no vemos muy seguido, y es que Nancy Pelosi acaba de declarar una pérdida de cerca de $1 millón con sus opciones en las empresas de chips que invirtió hace varios meses, que les platicamos. Igualmente vendió antes de que su pérdida fuera mucho mayor, pero es increíble ver que con todo y información privilegiada como la que tiene ella, aún así hay posibilidades de perder fuerte en este mercado. Así que con cuidado, señores, no crean que le pueden ganar al mercado. Hagan su tarea, estudien bien sus posiciones y hagan inversiones a mediano, corto, largo plazo. Digo, no a corto, a mediano y largo plazo. Cuando están haciendo inversiones a corto plazo, estás queriéndole ganar al mercado y es muy difícil. No estoy diciendo que sea imposible, pero es difícil.
Por otro lado, en cuestión de energía, estamos viendo un caos en toda Europa. Estamos viendo que realmente el mercado de energía se sigue explotando hacia arriba. Los precios de energía en Europa siguen al alza, que parece una gráfica de meme coins. Y aquí localmente en Estados Unidos estamos viendo que la administración de Biden está enfocada 100% en aumentar producción de barriles. Platicamos la semana pasada que OPEC está reduciendo su producción por 2 millones de barriles casi de manera inmediata. Vimos que está intentando hacer una nueva sociedad con Venezuela, pero lo que acaba de anunciar es que va a sacar 14 millones de barriles de petróleo de la Reserva Nacional de Petróleo de Estados Unidos. Y esto... son pésimas noticias porque no está intentando incentivar a los productores a producir más, no está generando incentivos fiscales para que los mismos productores aquí mismo en Estados Unidos tengan esos beneficios o ese incentivo de querer producir más, sino lo que está haciendo es literal apuntarles el dedo y decirles: tú no estás haciendo tu trabajo, yo voy a sacar esto, y estás poniendo al gobierno y realmente a todo el país en una situación bastante catastrófica, porque si el precio del petróleo no baja como él dijo, a menos de $72, ahí es donde empiezan a volver a comprar petróleo para sus reservas, pero siempre y cuando no baje, lo único que está haciendo es gastarse esas reservas, y si llega el invierno y no hemos podido comprar esas reservas, lo único que va a hacer es un colapso del sistema de energía en Estados Unidos y vamos a ver esos precios subir aún más. Esperemos que esto no sea el caso, pero no se ve muy bien. Y ahora hablemos de China un poco, porque el Congreso del Partido Comunista sigue en junta. Se espera que ya en cualquier momento reelijan a Xi Jinping por otro término de 5 años, que se va a volver el presidente más largo en la historia de China. Y lo que estamos viendo es que acaban de sacar sus números de inflación, que fue 2.8%. Y aquí yo digo que tenemos que tomar esto con un poco de perspectiva, porque China claramente no es un país en quien podemos confiar los números que nos dan. Han dicho que tienen empleo completo, que tienen números muy distintos a lo que podemos realmente ver. Y aparte, de último momento, retrasaron su anuncio del PIB, del crecimiento del país del tercer trimestre. Unilateralmente dijeron no vamos a sacarlos. ¿Por qué? Porque seguramente no son tan buenos como ellos esperaban y no quieren que cunde el pánico, y están en una situación bastante difícil, y Xi Jinping no quiere que se le salga de las manos ese nuevo término de presidencia. Entonces está interesante, pero ahí les van los puntos que quiero mencionar sobre por qué no podemos confiar en China y los números que nos dan. Y aquí voy a hacer trampa, voy a estar leyendo mis puntos porque, perdón, no me puedo aprender todo esto de memoria. Ahí te va. Punto número 1. Su sistema monetario es mucho más estricto que Estados Unidos o el resto del mundo. Punto número 2. Sus reportes no son siempre muy confiables, como les acabo de decir, y mucho menos cuando lo reportan. Punto número 3. El gobierno es autócrata y puede imponerle a empresas posiciones como prohibirles incrementos de precios y demás. Esto significa que tienen control completo sobre todo su sistema financiero, así que tampoco es muy confiable lo que nos dicen. Y punto número 4, solo habla de su inflación local. Sus precios para exportación han incrementado mucho más de lo que ellos dicen por la baja en su moneda comparada contra el dólar. Entonces, cuando estamos comprando, sí parece más barato, pero realmente para su mercado local no es lo mismo. Y bueno, también a esto le podemos sumar que están en problemas con su situación de bienes raíces, que simplemente no se está estabilizando el mercado que tienen. Estamos viendo muchos problemas internos y bastante enojo en la sociedad. Es más, en el Congreso del Partido Comunista ni siquiera invitaron a los titanes de industria, ni siquiera invitaron a los líderes de empresas más importantes. ¿Por qué? Porque no quieren estar hablando del progreso económico, quieren hablar de cómo están comprometidos a mantener su identidad como Partido Comunista Chino y el control completo sobre todos los recursos, ya sea financieros, recursos naturales y demás, y de la sociedad como ellos, como Partido Comunista de China. Así que aguas con China. Vienen con todo, pero hay muchos problemas ahí dentro. Y ahora, señores, pasemos a los reportes de ingresos, porque qué semana, ya empiezan todos los reportes de ingresos y está bastante ocupado. Empecemos por los bancos más grandes y empecemos por el más grande de todos, que es JP Morgan, Chase Bank. Y superaron expectativas en ingresos, pero obviamente acuérdense que las expectativas de los analistas ya iban a la baja, son menores que el año pasado, obviamente, pero superaron las expectativas de los analistas. Eso es lo que significa eso.
y aunque sus utilidades están 17% abajo comparadas con el año pasado, aún así, sus ingresos siguen siendo, sus utilidades siguen siendo 9.740 millones de dólares, así que creo que no les va tan mal. Sus ingresos de banca e inversión, básicamente fusiones, adquisiciones y todo eso, están abajo 47% comparados con el año pasado. Pero sus ingresos de tarjeta de crédito por el cambio de intereses y los préstamos a largo plazo que tienen tasa cambiante han crecido y esos ingresos han subido 34%, que es muchísimo. Han estado poniendo dinero a un lado por todo esto de la cartera perdida, porque están esperando que muchos de los préstamos y de estos créditos con tasa cambiante van a estar fallando en los siguientes años o meses. Entonces están poniendo bastante dinero a un lado para poder protegerse de esa baja de capital, y pusieron a un lado, hasta este año ya iban puestos abajo 1.300 millones de dólares reservados solo para este tipo de pérdidas. Y obviamente Jamie Dimon quiere salir a decirnos, ahora sí ya estamos en recesión, a darnos amenazas. O sea, cuando sale Jamie Dimon a decirnos algo, tenemos que poner mucha atención en lo que nos dice, porque siempre hay un mensaje detrás de eso, hay algo que quiere causar en el mercado y tenemos que poner atención en lo que nos quiere decir. Después vamos a ver a Wells Fargo, porque Wells Fargo superó expectativas en ingresos increíblemente, pero igual como JP Morgan, les digo, las expectativas en ingresos, o sea, las expectativas ya iban a la baja. Pero bueno, sus utilidades están abajo 31% comparadas con el año pasado. Igual siguen siendo bastante altas, menos que JP Morgan, pero son 3.530 millones de dólares. El departamento que le fue más bajo fue el de sus hipotecas, que una baja de 59% en ingresos comparada con el año pasado, que es obviamente entendible. Nadie está comprando casas ahorita con esas tasas de interés tan alta, pero sus ingresos de tarjeta de crédito y préstamos a largo plazo con tasa cambiante también subieron 36%. Han estado poniendo dinero igual que JP Morgan a un lado para protegerse de todos esos malos créditos, y pusieron abajo 784 millones de dólares este año. También tuvieron que pagar cerca de 95 millones de dólares en unas multas por todos esos escándalos que tuvieron de que le estaban cobrando comisiones ilegalmente a todos sus clientes, etc. Entonces, eso fue Wells Fargo. Igual muy bien protegidos, igual en casi todos los reportes de los bancos nos están dando las mismas estadísticas financieras, que son del mercado, de que todo va a la baja, que la gente está a la defensiva, que no está gastando, que simplemente están acumulando más deuda en sus tarjetas de crédito y que no están viendo movimiento en el mercado de las bienes raíces, que es algo que ya claramente todos sabemos. Después vamos a platicar de Citibank, porque ellos también superaron expectativas en ingresos, y aún así sus utilidades están abajo 25% comparadas con el año pasado, aunque sigue siendo 3.500 millones de dólares. Sus ingresos de banca y inversión fue lo que más bajaron y estuvieron abajo 60% comparados con el año pasado, que es una brutalidad. Han estado poniendo dinero a un lado igual que los demás para apoyar su cartera perdida, y esos son 1.370 millones de dólares. ¿Por qué tanto más? Porque obviamente su exposición a los mercados mundiales es mucho mayor a la de los otros bancos, porque tienen presencia en el resto del mundo a comparación de los demás. Su acción está bajo 29% este año, es muy por debajo de lo que han caído los mercados y los otros bancos, que es por ahí de entre 10 y 15%. Entonces, Citibank claramente los inversionistas los ven como más riesgosos por su exposición a mercados internacionales. Después veamos Bank of America. Bank of America, ellos sí, honestamente, fuera de todos los bancos, la sacaron del parque. Superaron en expectativas en ingresos y en utilidades, con utilidades igual 8% menores que el año pasado, pero solo 8%, mucho mejor que el resto de los bancos. Pero bueno, sus ingresos por tarjeta de crédito y cambio de intereses en préstamos variables subieron 24%. Obviamente donde más sufrieron fueron sus ingresos de banca de inversión, y todas sus fusiones y adquisiciones cayeron 46% comparados con el año pasado, y el dinero que pusieron al lado para la cartera perdida fueron 898 millones de dólares, así que también está bastante alto. Es una de las secciones más castigadas en todo lo que estamos viendo en la banca, lo cual a mí me sorprendió muchísimo. Están abajo 29% en el año, aunque después de su reporte subieron casi 10%, siguen abajo muchísimo este año. Es probablemente una de las inversiones más saludables que podríamos ver dentro del mundo de la banca, porque es uno de los bancos más sólidos en Estados Unidos, que tienen todas las ramas posibles para consumidor y banca privada. Después hablemos del banco privado más grande de todos, que es Goldman Sachs. Bueno, no, es BlackRock, pero Goldman Sachs es de los más famosos que conocemos. Goldman Sachs superaron sus expectativas en ingresos y en utilidades. Sus utilidades están igual abajo
casi 43% menos comparadas con el año pasado, pero igual son 3.070 millones de dólares. En solo utilidades. Sus ingresos también cayeron, a diferencia de otros bancos, pero solo 12%. Igual que los demás, sus préstamos de tasa variable y todo eso están a la alza, y sus inversiones fijas, o sea, básicamente bonos y demás, también va a la alza. Han generado cerca de 41% más que el año pasado, que es muchísimo. También, obviamente, como todos los demás, porque no hay fusiones y adquisiciones, no estamos viendo nada de ese movimiento en el mercado. Sus ingresos de banca de inversión están abajo 57%. Lo que más me sorprendió de Goldman Sachs, honestamente, es que anunciaron el cambio operativo completo dentro de su banco, que es algo bastante interesante, porque y aparte cambios de liderazgo. El único que se queda es el jefe de jefes, que es David Solomon, pero todos los líderes del banco están cambiándose y unificaron varias de sus ramas, y ahora van a ser solo 3 ramas nuevas. Una es Asset y Wealth Management, que básicamente es manejo de riqueza y de activos. Aquí están fusionando esas 2 ramas, que es manejo de riqueza y manejo de activos. Otro es Global Banking y Markets, que es bursátil y banca mundial. Y obviamente son esas 2 ramas las que están fusionando en una, donde van a tener un jefe y subdirectores. Y por último, una que se llama Platform Solutions, que son soluciones de plataforma, que es lo que se van a enfocar en estar vendiéndole a sus clientes institucionales plataformas estilo, o sea, todos los servicios de banca digitales, digamos, es lo que van a querer estar empujando bastante, y crearon una rama específica solo para esto. Eso fue bastante sorprendente. Y aparte, anunciaron que su sociedad con Apple continúa creciendo. Junto con Apple anunciaron que todos los cuentavientes de las tarjetas de crédito de Apple, que sabemos que son vía Marcus, vía Goldman Sachs, ahora también van a tener la posibilidad de agregar una cuenta de ahorros con cierta tasa cambiable y variable que te está pagando sobre tus ahorros. Entonces ya la gente que bancariza con Apple va a poder realmente tener estos servicios. Aún así, Goldman Sachs ha estado queriendo distanciar de ese proyecto de Marcus, que les ha salido bastante mal. Han estado perdiendo mucho dinero con eso. Se enfocaron en crecerlo demasiado y no pudieron llegar a esas métricas que querían. Pero esta nueva sociedad, más bien incrementar esta sociedad con Apple, significa que pues no están tan descontentos de lo que pueden lograr con ellos. Y bueno, el último de los bancos, ahora sí es el más grande, y ese es BlackRock. BlackRock, sus utilidades están abajo 16% comparadas con el año pasado, pero gracias a las tasas más altas, la baja del mercado y la inflación les ha pegado bastante, porque son un gigante. O sea, tienen tantas inversiones que una baja tan gigante como la que hemos visto este año de mercado claramente les va a afectar significativamente. Sus activos bajo manejo cayeron 500,000 millones. O sea, eso es una barbaridad en la caída de activos bajo manejo. Sin embargo, siendo el banco de inversión más grande del mundo, le pega la incertidumbre mundial. Muchos de sus clientes están queriendo sacar el dinero y quedarse en efectivo. Muchos nada más le están diciendo, ahora sí que sácame la posición, quédate mi dinero, pero quiero que esté en efectivo, quiero tomar oportunidades más adelante, demás. O sea, el miedo cunde hasta en los inversionistas más importantes, y lo estamos viendo por todos lados. Así que con cuidado, señores. Y después pasemos a hablar de Netflix, porque Netflix ha dado una vuelta increíble. Regresaron a crecimiento y superaron expectativas por todos lados. O sea, Netflix sí se sacó la medalla, digamos, de esta semana de todos los reportes de ingresos, porque qué manera de sacarla del parque. Agregaron 2.4 millones de usuarios en el último trimestre y superaron expectativas, como les digo, en todos lados, porque tuvieron ingresos trimestrales de 7.930 millones de dólares y superaron expectativas en utilidades por 39%. Aparte, dijeron que en noviembre empieza su nuevo paquete más barato con anuncios, y lo van a estar empezando a sacar primero en México y Canadá, y unos días después en Estados Unidos, y después en el resto del mundo. Este paquete va a valer más o menos $7 mensuales, y esperan que sus ingresos crezcan inmediatamente y exponencialmente gracias a esto. Acuérdense que hicieron la sociedad con Microsoft para poder hacer todos estos anuncios y demás, así que no descarten que Microsoft en una de esas vaya a comprar Netflix, así como tal, como lo escuchan, porque tienen el dinero y es algo que tiene sentido si quieren competir con Amazon y con Apple. En cuanto a creación de contenido, tiene todo el sentido del mundo para Microsoft, pero es nada más un rumor. No se crean todo lo que escuchan, pero
Obviamente, Reed Hastings, que es el director general de Netflix, salió ahora sí que como gorila tocándose el pecho diciendo: estamos de vuelta, todos los competidores no tienen nada contra nosotros. Dice: todos han intentado y siguen perdiendo dinero. O sea, básicamente dice que todos los demás servicios de streaming tienen pérdidas acumuladas de cerca de 10 y 12 mil millones de dólares, y ellos tienen utilidades entre 5 y 6 mil millones de dólares anuales. Entonces, no está mal decir que esa es la realidad, porque claramente ahorita Netflix es lo que es. Siempre así fue el pionero, sigue ganando y está estructurado para seguir creciendo, mientras los demás están intentando solamente alcanzarlos. Su acción subió casi 15% después de su anuncio, y no los culpo, porque ha estado bastante castigada. Es hora de que Netflix regresara a esos buenos números. Y bueno, también hablemos de Tesla, porque Tesla fue bastante triste, porque no llegaron ni a las expectativas en ingresos ni utilidades. Ingresaron 21.450 millones de dólares, pero sus utilidades fueron 3.330 millones, que, o sea, aunque no han llegado a las expectativas, son más del doble que lo que fue el año pasado. O sea, el crecimiento que está teniendo Tesla es una barbaridad, y los inversionistas están esperando más y más y más de lo que es. O sea, ya realmente no sé qué es lo que deberían de esperar para que pueda subir esa acción, porque, o sea, si vas a subir 50% más de lo que fue el año pasado, casi el 100%, o sea, de lo que fue tus utilidades el año pasado, sería una barbaridad. O sea, solo sus ingresos por los coches subió 55% comparado con el año pasado. Y su rama de energía generó más de 1.120 millones de dólares este año, o sea, en este trimestre, nada más, y proyectan crecer muchísimo más. Finalmente les está pagando esas apuestas en distintas ramas de ingresos que tenía Tesla, que mucha gente se cuestionaba cuándo van a llegar. Pues ya están llegando. Sus márgenes de utilidad siguen súper altos, están en 27.9%, y según Elon Musk están esperando crecer a unas tasas anualizadas de 50% por los siguientes 5 años. Imagínense eso, con estos ingresos ya tan gigantes que tienen, que crezcan en sus ingresos a 50% los siguientes 5 años. Y si a alguien le vamos a creer es a Elon Musk, porque cada vez que nos dice algo suena ridículo y acaba cumpliéndolo, y si no lo cumple queda muy cerca de esas metas, lo cual de por sí ya son gigantes. Sus acciones siguen abajo 17% desde su último reporte de ingresos. En los últimos 3 meses están abajo 17%. O sea, claramente sigue siendo una acción que está muy cara, porque todos sabemos que los múltiplos en los cuales se está evaluando Tesla es ridículo, pero al final del día el futuro es brillante para ellos, y como una inversión a largo plazo, es una inversión a largo plazo, no tienes que estar pensando en los cambios inmediatos de precio. Entonces, yo sigo confiado en Tesla y sigo confiando en Elon Musk, así que no sé qué opinen ustedes. Después hablemos de Procter & Gamble, porque este es uno de los íconos de los productos de consumo más importantes. Y Procter & Gamble superaron expectativas, como era de esperarse, por sus incrementos de precio, porque hemos hablado de esto ya varias veces, así como Pepsi hablamos la semana pasada, de cómo simplemente están subiendo sus precios, y eso los ayuda a superar expectativas en cuanto a dólares, pero en volumen están bajando. Y sí, en volumen están a la baja entre 1 y 3%, y están pronosticando cerca del techo del 3% la baja para cerrar el año, lo cual es enorme para una empresa de ese tamaño. O sea, sus ingresos fueron de 20.610 millones de dólares, pero sus utilidades fueron menores a los del año pasado, con utilidades de 3.940 millones en este trimestre. Y esto obviamente se lo atribuyen al dólar fuerte, porque, o sea, al hacer esa tasa de cambio, ese intercambio de pesos mexicanos a dólares, pues le están perdiendo. De cualquier país, como el dólar se está apreciando en contra de las monedas mundiales, pues obviamente sus ingresos se ven afectados cuando es una empresa multinacional como lo es Procter & Gamble. Con todo y eso, van a continuar con su crecimiento en precios, porque están diciendo que la inflación le está pegando a ellos en sus costos brutos, y quieren mantener ese margen fijo de sus utilidades en cuanto a ventas. Aunque baje el volumen, quieren mínimo mantener ese margen que tienen ellos de utilidad, y le van a estar pasando todos esos incrementos de costos directo al consumidor. No es buenas noticias para todos nosotros, pero pues es lo que es. Lo que sí es que ellos están en un negocio donde los cambios de precio son súper elásticos, y pueden hacer que la demanda de su producto caiga y que la gente quiera comprar un producto que sea, cualquier producto que lo supla. O sea, hay muchísima oferta en todos sus productos. Sí, ellos tienen el reconocimiento de marca, pero cuando empieza ya esa guerra de precios, la gente se va a ir por el más barato y les puede afectar mucho más de lo que ellos esperan.
Y por último, en este reporte de ingresos hablemos de Snapchat, porque Snapchat es el que nos da la pauta, como les había dicho, de cómo van a estar reportando la semana que viene los titanes de tecnología, específicamente Meta, Google, Microsoft, Amazon. Y Snapchat siempre es el primero. ¿Y por qué es importante? Porque continuamente nos han dado muy buena, pues como una guía de qué es lo que va a estar pasando. Y Snapchat fallaron en expectativas de ingresos por $10 millones, con ingresos totales de $1,130 millones. Esto es 6% más que el año pasado, así que siguen creciendo. Esto no es nada malo, sigue siendo bueno, es un buen reporte para ellos. Aparte, también superaron expectativas en utilidades brutas, pero en realidad, o sea, como son los contadores acá, te quieren contar de que tuvieron utilidades cuando realmente no, tuvieron una pérdida de $360 millones en este último trimestre, que no es nada bueno. Pero donde sí les fue muy bien es que superaron expectativas en usuarios diarios, con más de 19% de usuarios activos diarios comparado con el trimestre del año pasado, con 363 millones de usuarios diarios. Aún así, anunciaron que van a continuar con su plan que anunciaron hace un par de meses de que van a despedir a 20% de todos sus empleados, y también anunciaron una recompra de acciones por $500 millones, lo cual es bastante importante. Ellos se están apostando ellos mismos, pensando que está bastante castigada su acción, que está muy por debajo de lo que ellos creen que vale, y esto es una manera de invertir en ellos mismos. Pero bueno, esto no es una buena base para ver qué es lo que podemos esperar en los siguientes. Vamos a ver lo mismo. Yo creo que mi predicción es que vamos a ver más usabilidad, crecimiento en usuarios por todos lados, menos chance Facebook, pero crecimiento en usuarios, crecimiento en usabilidad, pero una baja en ingresos, sobre todo en ingresos esperados, porque la gente está pronosticando una recesión y lo primero que hacen todas las empresas es recortar ese presupuesto de mercadotecnia, y es lo que vamos a ver reflejado en los reportes de ingresos de la semana que viene. Ok, señores, y de ahí pasemos a qué está haciendo Walmart y JP Morgan con sus nuevas apuestas digitales. Y esto es algo increíble. O sea, JP Morgan salió anunciando un nuevo marketplace donde planean conectar startups con VCs, o sea, venture capitals o fondos de inversión. Y lo que quieren hacer es básicamente, simplificar todo el proceso de fondeos para las startups y para todas las microempresas, para que puedan fondearse correctamente y conectar A con B, porque ellos lo que hacen muchas veces son los intermediarios, son los que hacen todo el due diligence, son los que manejan todo este tipo de cosas. Lo que quieren hacer es facilitar todo este proceso, pero también bastante interesante lo que quieren hacer es traer a todos esos clientes que son nuevas empresas en crecimiento, y bancarizarlos dentro de su rama, dentro de su paraguas, que es JP Morgan, obviamente, ¿no? Entonces eso está bastante interesante. Veamos cómo les va y qué tan fácil va a ser poder conectar fondos con sus respectivos con las empresas y demás, qué tan exitoso va a ser, si se va a hacer vía la plataforma, si nada más de ahí salen y hablan entre ellos y pierden todo ese contacto vía JP Morgan. O sea, vamos a ver cómo lo ejecutan, pero ese fue su anuncio y está bastante interesante. Y por otro lado tenemos a Walmart anunciando su nuevo Walmart Creator Platform, que es la plataforma de creadores de Walmart, y lo que están haciendo aquí es crear un espacio digital donde los creadores de contenido van a poder estar ligando los productos de Walmart, así como lo hace Amazon, y es literalmente para esto lo están haciendo, para competir con Amazon y esos link trees de Amazon, de donde tú puedes poner cuáles son todos los productos que te gustan y tú se los compartes a tus seguidores o a toda la gente que te sigue, y la gente va, compra, y tú eres un afiliado de Amazon y te está pagando todas esas compras. Pues es básicamente lo mismo lo que quieren hacer aquí Walmart, y aquí es donde vemos el por qué Walmart estaba tan aferrado de querer comprar TikTok hace un par de años, cuando el presidente Trump estaba a punto de forzar la compra de TikTok a Norteamérica, a empresas norteamericanas, y Oracle y Microsoft y Walmart, todos estaban buscando poderlos comprar. Y eso fue parte de la estrategia de Walmart. Tristemente no le salió comprar TikTok, y ya sabemos, como platicamos la semana pasada, que TikTok está con sus propios planes de ventas en línea y demás, haciendo sus centros de distribución, pero Walmart quiere entrar directamente al mundo de los creadores de contenido, ofreciéndoles ingresos ilimitados, porque te dice, te vamos a dar comisión sobre estos productos ilimitadamente, siempre y cuando sea vía tu link y pasen esas compras vía tus perfiles y demás. Entonces es bien interesante cómo la gente está apostándole a las ventas en línea, específicamente apostándole a los creadores de contenido. Va a ser un muy buen nuevo tipo de ingreso para los creadores de contenido, así que vean qué tan exitoso puede ser esto. No sabemos, pero estaremos atentos. Y bueno, por último vamos a dar el update de cripto,
que sigue bastante plano. Estamos viéndolo igual que los mercados en un soporte y un techo que no se ha movido por los últimos meses. Siguen en la misma, no hemos visto la noticia que los hace caer de ese suelo o rebasar ese techo. Quedamos a la espera, pero hay varias noticias que toca hablar de, entonces entremos a esas. Y la primera es el estado de Texas demandando a el exchange FTX y a su fundador Sam Bankman-Fried. ¿Y por qué está pasando esto? Porque el Consejo Bursátil del estado de Texas está iniciando la investigación sobre el intercambio FTX. ¿Y por qué están haciendo esto? Es porque al parecer las tasas de interés que está ofreciendo FTX en esos productos donde tú estás dándole como staking de tus monedas y demás y te está ofreciendo tasas fijas, pueden considerarse instrumentos bursátiles. Y el estado de Texas está investigando a ver qué está pasando, y más específicamente porque no tenían las licencias apropiadas para poder ofrecer ese tipo de productos en el estado de Texas. Por lo que FTX ya salió a anunciar que están aplicando por las licencias correctas y esperan solucionar este problema con el estado de Texas lo antes posible. Lo que sí es que la Corte de Texas prohibió la compra de los activos del exchange Voyager, que está en proceso de bancarrota, que ya sabemos que FTX había comprado por $1,400 millones, y hasta no acabar esta investigación no van a dejar que esos activos puedan entrar ya al paraguas de FTX y los usuarios de Voyager puedan recuperar parte de su dinero finalmente. Entonces, realmente lo único que pierde aquí es los usuarios de Voyager, porque va a ser un retraso más para poder recuperar ese dinero que pobres, o sea, honestamente no les tocaba, pero pues simplemente el mercado de cripto ha sido lo que es en los últimos meses. Y por otro lado hay una actualización en Three Arrows Capital y Celsius, y que es que los dos están en procedencia de bancarrota, eso ya lo sabemos, pero se está calentando la cosa porque en Celsius hay más de 40 investigaciones estatales y una federal sobre cómo manejaron su negocio. O sea, el frenesí de abogados está con todo el mundo quiere su pedazo porque hay $4,300 millones en activos. Aún así, aunque deben $5,300 millones, esos activos están intentando peleárselos todo el mundo, desde los estados hasta las empresas privadas están demandando por todos lados para poder obtener parte de esos activos que no se quieren quedar sin nada. Y por el otro lado, por cierto, algo muy curioso aquí dentro de Celsius es que JP Morgan, que es obviamente sabemos que Jamie Dimon siempre dice que las criptos son un Ponzi descentralizado y que no tienen valor alguno y no sé qué. Pues bueno, acaban de contratar al ejecutivo de Celsius, Aaron Jovin, para ser el líder del departamento de cripto dentro de JP Morgan. O sea, si esto no es hipocresía, yo no sé qué es. O sea, realmente esperemos que ya Jamie Dimon deje de estar atacando los criptos y ya nada más diga, ¿sabes qué? Sí, estamos entrando y estamos ofreciendo todo esto. Yo en lo personal no creo en esto, pero ya me voy a callar al respecto porque soy líder de uno de los bancos más importantes del mundo y no puedo estar hablando de algo cuando yo estoy ofreciendo el mismo producto. Digo, sé que Jamie Dimon no está escuchando esto, pero estaría buenísimo que nos escuchara. Pero bueno, por otro lado, están los fundadores de Three Arrows Capital, siguen a la fuga. Y esos fundadores son Zuzu y Kyle Davis. Porque siguen fugitivos, o sea, y lo que está pasando aquí es que los funcionarios del gobierno le están pidiendo a la corte que por favor los dejen notificarles de su... de su citación a la corte vía su Twitter y su email personal, que sería la primera vez que esto sea legal y que pase, así que estemos atentos a qué pasa ahí. Pero es increíble cómo estas personas, o sea, obviamente ya están dados a la fuga, obviamente ya están en otros países, ya están disfrutando de ese dinero con otras identidades, se robaron tanto que pueden comprar una nueva identidad y pueden vivir tranquilamente sin nada de qué preocuparse por el resto de sus vidas. Así que muy triste para todo el resto, para la gente que se quedó, los inversionistas, todos los que perdieron dinero, pero ellos están contentos a la fuga y disfrutando de todo ese dinero que se robaron. Y bueno, vamos a hablar rapidísimo del anuncio de Jack Dorsey y su red social descentralizada, porque esto es bastante interesante. Acaban de sacar su roadmap y ahora sí que el protocolo de su red social descentralizada está bastante interesante, porque se llama Blue Sky para empezar, que es un Twitter Web 3, es básicamente como él lo describió, pero lo describe así: un protocolo para distribución de aplicaciones sociales de alta gama, que va a funcionar independientemente de cualquier empresa o gobierno.
Esto significa que, o sea, todavía no sabemos exactamente cómo va a funcionar, sabemos cuál es su roadmap, cuáles son sus metas de corto, mediano y largo plazo, pero todavía no vemos nada y cómo realmente va a funcionar, pero sigue siendo bastante interesante y más interesante aún porque su bebé, que es Twitter, ahora lo va a comprar Elon Musk y vamos a ver cómo él va a querer hacer esos cambios para competir directamente con Blue Sky. Entonces esto es algo bastante interesante, se está calentando la onda dentro de las redes sociales. Sabemos que Kanye West acaba de anunciar que va a comprar Parler. Bueno, el presidente Trump tiene Truth Social. O sea, es muy interesante estar viendo cómo ahora sí que la lucha por las redes sociales es algo muy interesante porque todo recae en lo mismo. ¿Quién tiene el poder de censurar a alguien? ¿Quién tiene el poder de libertad absoluta de audiencia? ¿Quién tiene el poder de decir lo que quieras sin consecuencias algunas? ¿Quién tiene que dictar esas reglas y cómo es que va a funcionar? Todavía no sabemos quién va a ser el ganador aquí, pero claramente si me pidieras a mí apostarle a alguien, estaría apostándole a Elon Musk y Twitter, porque claramente es el más grande en cuanto a base de usuarios ya adquirida y aparte bajo la tutela y el liderazgo de Elon Musk es otro monstruo. Así que veamos qué pasa. Y por último, hay dos temas últimos que vamos a tocar rápido. Uno es Europa contra las criptos y otra vez Europa tomando muy malas decisiones. Es increíble. Sabemos que están sufriendo de su crisis de energía, pero ¿por qué tienen que atacar a cripto? O sea, esta vez dijeron que si llega el momento en el invierno donde tienen que cerrar todas las empresas de minado de criptos, van a tener que hacerlo porque según esto consumen mucha energía. Ok, pero muchas otras industrias también consumen muchísima energía. ¿Por qué no los vas a cerrar a ellos? O sea, esto parece más como un ataque específicamente guiado contra las empresas de cripto porque obviamente van en contra de todo lo que representan sus instituciones, incluidas la Unión Europea y el Banco Central Europeo, por lo cual claramente es algo muy fácil decir no, te voy a cerrar y se acabó esto. Y bueno, hablando de otras cosas, fue Aptos. Aptos es realmente el peor debut que yo he visto en hace muchas décadas. O sea, bueno, no sé qué tanto, pero sí uno de los peores debuts que he visto. Y les voy a contar rápidamente qué es Aptos, porque Aptos lo venían llamando como el asesino de Solana. El fin de Solana iba a ser Aptos, ¿no? O sea, recaudaron más de $400 millones en inversión privada a una evaluación de cerca de $2,000 millones antes de siquiera haber lanzado su producto. O sea, todo esto fue gracias a los jugadores más grandes del espacio. O sea, FTX Ventures invirtió, Binance Ventures, Coinbase Ventures, Andreessen Horowitz, todos los inversionistas más grandes del mundo del cripto estaban apoyando esto. ¿Y por qué? Fue porque los fundadores de Diem, que no sé si se acuerdan, es el proyecto del stablecoin de Facebook, que realmente al final los gobiernos alrededor del mundo los obligaron a cerrar. Bueno, los ejecutivos que estaban trabajando ahí y los ingenieros y demás se salieron y todos armaron su propia onda. Y uno de ellos, bueno, más bien dos de ellos armaron esto, que era Aptos. Y estos eran Mo Shaikh y Avery Ching. Y obviamente se subieron a esta ola diciendo es que nosotros podemos cambiar el blockchain por completo, vamos a hacer todo esto, vamos a cambiar el mundo, perfecto. Pues ¿qué tal les fue? Ahí te va. Un completo desastre, pero les voy a decir por qué. Porque decían que iban a hacer 100,000 transacciones por segundo y hasta ahora solo pueden hacer 4 transacciones por segundo. No 4,000, 4. También no hay validadores dentro de la comunidad, o sea, todos son escogidos específicamente por Aptos, entonces no es muy descentralizado si te pones a pensarlo, porque son gente que ellos dijeron, ok, tú vas a ser validador, tú también, no es su comunidad, no es la gente que tiene más monedas, no es la gente que realmente es parte de esa comunidad los que se vuelven validadores, o no hay ningún proceso para volverte validador, lo cual está pésimo, porque obviamente no es descentralizado. Entonces, por otro, es que su ICO, básicamente cuando sacaron sus tokens ahora, fue pésimo, porque 51% de todos los tokens son básicamente de ellos mismos. O sea, 41% es parte de una fundación de Aptos y 10% es de Aptos Lab. Así que ellos decían, no, la mayoría de nuestros tokens van a ser de la comunidad y demás. No es cierto, tampoco es real. Cuando salieron los exchanges, o sea, cuando literal salieron a la venta, los exchanges ni siquiera te decían cuántas tokens había en circulación, cuál era el valor de mercado. No te daban nada de información real de los tokens, entonces desincentivaban que compraras porque realmente ya no sabías en qué estabas metiéndote. O sea, si te dicen que el volumen es esto, si te dicen este es el market cap, estos son los activos circulantes, mínimo puedes tomar una decisión un poco más informada sobre si es una inversión que vale la pena o no. Y por ende, cayeron 30% en el día 1 y llegaron a estar hasta 46% abajo. Se recuperaron y cerraron el día en 30% abajo, pero qué desastre de lanzamiento. Y nada más, ahí queda la conclusión del resumen de cripto, la conclusión de esta actualización de mercados.
Una vez más, mi nombre es Rodrigo Navarro. Muchas gracias a todos por venirnos. Tristemente no pudimos estar con Alejandro Salomón aquí con nosotros, pero el que sí está detrás de las cámaras, el enorme, el gigante, el mágico Sergio Chávez. Gracias a todos ustedes por escucharnos, emprendedores, emprendedoras. Nos vemos la semana que viene.